A ver, hay una sensación muy, pero muy rara, ¿no? Esa de sentirse como a distancia de uno mismo, como si uno estuviera viendo su propia vida en una película. Es algo que la verdad te deja helado. Y bueno, hoy vamos a tratar de desarmar eso. Nos vamos a meter de lleno en qué es la despersonalización. Y esta frase, siento que vivo en un sueño, es tal vez la descripción más común y más precisa que hay. Pero ojo, no es un sueño lindo, ¿eh? Es más bien uno confuso, uno donde el mundo y hasta uno mismo se sienten como irreales, borrosos, como si hubiera un velo, un filtro entre uno y la realidad. Bueno, para entender bien de qué estamos hablando, es fundamental separar dos cosas. Por un lado, la despersonalización, que es esa sensación de mirarse a uno mismo desde afuera, ¿no? Como un espectador. Y por otro, la desrealización, que es cuando miras el mundo que te rodea y sentís que no es real. O sea, son como dos caras de la misma moneda, la moneda de la desconexión. Y casi siempre van juntas. Perfecto, ya tenemos una idea de qué es. La pregunta del millón ahora es, ¿por qué pasa esto? ¿De dónde sale? Bueno, la psicología nos tira una primera punta, una pista que es fascinante. Parece que podría ser una especie de mecanismo de defensa del cerebro. La idea básicamente es esta. Cuando nos enfrentamos a una situación que nos supera por completo, que nos desborda, el cerebro, parece que tiene una especie de interruptor de emergencia. ¡Clic! Un mecanismo para evitar un colapso total, para protegernos. Y este esquema lo explica perfecto. A ver, miremos. Todo arranca con un detonante, ¿no? Un estrés tremendo, un trauma, algo que es demasiado para poder procesar. ¿Y qué hace el cerebro? Bueno, en respuesta, aprieta este interruptor y se desconecta. Es como si le bajara el volumen a la emoción, ¿se entiende? El resultado es ese desapego, que funciona como un escudo temporal contra el dolor o el miedo. El problema, claro, es cuando ese interruptor se queda trabado en apagado. Pero, ¿qué es lo que pasa adentro del cerebro cuando se activa ese interruptor? Para responder eso, tenemos que dejar un poco la psicología y meternos de lleno en la neurociencia. Hay que ir a ver los datos duros. Y acá, justo acá, aparece una palabra clave, un concepto que es fundamental para todo esto, la interocepción. ¿Qué es? Bueno, pensémoslo como un sexto sentido, el sentido que nos permite sentirnos por dentro. No es algo que notemos todo el tiempo, para nada, pero es la base de nuestra conciencia corporal. En criollo, es el cerebro escuchando lo que le dice el cuerpo. Para investigar esto, unos científicos del CONICET, acá en Argentina, se enfocaron en un caso muy específico. El caso de JM, un pibe de 23 años que tenía síntomas muy severos de despersonalización. Y su caso justamente nos va a permitir ver todo esto como en vivo y en directo. Miren este gráfico porque lo que muestra es tremendo. Fíjense en la magnitud de la desconexión de JM. Si lo comparamos con el grupo de control, los puntajes de él, sobre todo en la parte de experiencias corporales anómalas, la diferencia es abismal. Esto nos dice que para él no era algo que le pasaba de vez en cuando, Era su realidad de casi todos los días. Entonces, los investigadores le plantearon una tarea que parece súper simple. Intenta sentir los latidos de tu corazón y anda marcando cada vez que los sientas. El resultado fue clarísimo. Mientras que la gente del grupo de control lo podía hacer bastante bien, con una precisión normal, JM no. Su desempeño fue bajísimo. Era como si su cerebro no estuviera escuchando a su corazón. O sea, su interocepción estaba claramente afectada. Y acá viene el momento clave de toda la investigación, la frutilla del postre. Estos son mapas de la conectividad de su cerebro, y revelaron algo increíble. La actividad cerebral de JM bajaba, se debilitaba, pero, y acá está el detalle, únicamente cuando intentaba concentrarse en su propio cuerpo. Ojo, no pasaba cuando prestaba atención a cosas de afuera. El punto central es este, su cerebro parecía apagarse justo en el momento en que intentaba sentirse a sí mismo. Impresionante. Claro, pero esta desconexión con uno mismo no se queda ahí adentro, en un frasco. No, tiene consecuencias, y consecuencias muy grandes en cómo nos relacionamos con el mundo y sobre todo con los demás. Y esta es la pregunta que,
Lógicamente se hicieron los investigadores. A ver, si la base de nuestras propias emociones tiene que ver con cómo sentimos nuestro cuerpo, ¿qué pasa con la empatía? Con sentir por el otro cuando esa conexión con uno mismo está rota. Y los resultados, otra vez, fueron contundentes. Le hicieron un cuestionario que mide la empatía y JM mostró un nivel muchísimo más bajo en lo que se llama preocupación empática que el resto de la gente. Todo parece indicar que la dificultad para sentir el propio cuerpo se traduce directamente en una dificultad para sentir con y por los demás. Bueno, llegados a este punto, vamos a juntar todas las piezas. Armemos este rompecabezas para ver la foto completa de todo lo que estuvimos viendo. Entonces, para resumir, vimos que todo empieza con esa sensación de desconexión, la despersonalización, que puede ser un interruptor de emergencia del cerebro frente al estrés. Después, la neurociencia nos muestra que el problema de fondo parece estar en la interocepción, o sea, en una menor capacidad para sentir el propio cuerpo. Y por último, vimos que esta desconexión con uno mismo no queda ahí, sino que puede afectar nuestra capacidad de sentir empatía, nuestra conexión con los otros. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que da para pensar bastante, ¿no? ¿Hasta qué punto la conciencia de nuestro propio cuerpo es la que construye la base de nuestra realidad y de nuestra conexión con los demás? Porque el caso de JM y todo lo que vimos hoy nos obligan a pensar en algo muy profundo, que quizás la experiencia de la realidad, la conciencia de quiénes somos y hasta nuestra capacidad de empatizar empiezan mucho más adentro de lo que creemos. Empiezan, tal vez, con algo tan simple y silencioso como la capacidad de sentir nuestros propios latidos.